Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bien, pues vamos con el podcast de esta semana, que es de consultorio de fondos. Pero antes de nada voy a hacer un inciso sobre el podcast de la semana pasada, en el que entrevisté a Alejandro Muñoz de Equan. Y es que la primera edición se escuchaba muy mal, y eso pasó durante todo el fin de semana. El lunes hicimos otra grabación con mejor sonido. Lo digo porque muchos me enviasteis mensajes que el sonido era bastante deficiente. Podéis escuchar de nuevo el podcast ya con un mejor sonido. Bueno, también quería hacer un inciso sobre esto y por ponerlo todo en contexto, digamos que esto es lo que tiene que un asesor financiero, que es asesor financiero y que no tiene ni idea, vamos a llamarle, de sonido, o va con lo justo, haga un podcast que a veces pues pasan estas cosas. Esperemos que sean las mínimas. Obviamente no nos vamos a engañar, pero voy muy ajustado en tiempo y el podcast ya me supone un esfuerzo adicional relevante. Obviamente no lo edito y siempre lo hacemos en entrevistas y del tirón. Podría hacerlo con un mejor sonido, editado, etcétera, pero ya me tendría que ir a hacerlo cada 2-3 semanas y de momento quiero seguir manteniendo la periodicidad. Bueno, para que ponerlo un poco en contexto, que sí que a veces que sé que el sonido, vamos a llamarle de alguna manera, es mejorable, pero bueno, es un poco las limitaciones que cada uno tiene. Y en ese sentido yo tengo estas que, bueno, lo controlo, pero hasta cierto punto lo que son temas de sonido, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos por el podcast y con el consultorio. Empezamos con la primera, que nos la hace Quique. Ante todo, mil gracias, Eusebio, por el valor que me aportas. Me considero un inversor a largo plazo y con paciencia, pero ahí tengo un fondo que me genera mucho diálogo interior. Se trata del Morgan Stanley Asia Opportunity, en cartera desde el 2021, promediando a la baja, con un valor liquidativo medio de 40,40, rentabilidad 7,63 desde el inicio y un anualizado de pena. Bueno, si tienes una rentabilidad del 7,63 desde el inicio, ya te digo que está bastante bien y probablemente es porque ha sido promediando a la baja, que es un poco lo que hay que hacer. Sigue comentando. Soy positivo con la región. A su modo de ver, continuaría con el fondo. Sustituiría o pasaría un monetario a la espera de que alguno de sus pares tenga alguna corrección. En cartera también tengo el Fidelity Asian Small Cap. Bueno, yo no lo sustituiría. Es cierto que lleva un periodo de letargo bastante largo, pero lo que tenemos claro es que va a repuntar, seguro. Lo que no sabemos es cuándo. Mira, si vamos a algunas métricas, ¿de acuerdo? El consumo en la región asiática y sobre todo en China sigue por debajo de las métricas históricas y eso tarde o temprano va a corregir al alza. La confianza entre los inversores ha mejorado y ahora las empresas, vía beneficios, deberían de reflejar todo esto. El crecimiento de beneficio por acción del índice MSCI China en el año 2024 fue de un 14%. El diferencial de crecimiento de mercados emergentes frente a los desarrollados es de un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirar, que en el momento actual el PIB mundial crece al 3%, pues lo que está Europa crece al 1%, Estados Unidos crece al 2% y toda la parte de mercados emergentes,
donde está todo el tema de Asia principalmente, crecen al 5 o 6%. Eso tarde o temprano se va a reflejar en cotizaciones, que de por sí ya son cotizaciones que están bastante debilitadas. A veces que estas cosas pasan, sobre todo por comprar muchas veces fondos cuando están en picos de rentabilidad, es decir, en máximos, cosa que no debemos hacer. Yo creo que si le das un plazo de 10 años al fondo, en el 2031, yo creo que vas a sacar una rentabilidad muy, muy razonable, y a veces a lo mejor la rentabilidad te va a llegar de golpe, es decir, te puede llegar en un año en un más 80, y ahí vas a tener, vas a ver como todo lo que has ido promediando a la baja, vas a tener unas rentabilidades estratosféricas. Pero yo, obviamente, si es para una cartera diversificada y una parte la tienes en ese fondo, claramente lo dejaría. Bueno, siguiente cuestión nos la hace Carlos Mendo Herrán y comenta lo siguiente. De cara a largo plazo y entre estos dos fondos, ¿cuál le parece más apropiado tener, sabiendo que son temáticas distintas? Uno es de small cap y el otro grandes empresas. Sería entre el Alken Small Cap con el código ISIN LU 0300834669, y luego aquí es donde viene un poco la duda que me surge ante tu pregunta. Es la siguiente. El otro me dices que es el LU 0987200739 y comentas que es el Amundi Fund Equity GL. Bueno, no corresponde el ISIN con el nombre que dices. El ISIN de ese fondo en concreto es el Robeco Global Premium Equity. Con lo cual lo que voy a hacer pues es dar un... Claro, no he sabido por dónde tirar, si por el Amundi o por el código ISIN que indicas. Con lo cual, bueno, pues te voy a decir con el código ISIN que indicas, que corresponde al Robeco Global Premium Equity, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el Alken Small Cap. A ver, yo el Alken Small Cap, por decirlo de forma clara, no es un fondo que incorporaría a cartera en el momento actual. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a ver un poco de dónde vienen las rentabilidades del Alken Small Cap. Mira, si vemos desde el año 2017 hasta el año 2023, es un fondo que ha estado prácticamente plano. ¿Qué ha pasado en el 2025? Pues que ha ganado toda la rentabilidad que no había ganado en posteriores años. Ha ganado un 50%. Invertir al hilo de rentabilidades extraordinarias pasadas y de golpe no es un poco lo que vamos buscando. Podríamos tener otro periodo de 5 o 6 años con una rentabilidad neutra. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿lo vamos a aguantar? No es un mal fondo, pero da unos bandazos muy, muy, muy importantes. Lo cual casi nos tenemos que mirar al espejo y decir, oye, si este fondo insisto que es un buen fondo, pero tiene rentabilidades, vamos a llamarle atípicas y muy de golpe, yo no sé, yo creo que este año, por el factor suerte, pues ha tenido rentabilidades positivas. Probablemente estaría, pues en bancos y todo lo que tiene que ver con energía, que es lo que más ha subido. Nos tenemos que mirar al espejo y decir, oye, ¿voy a ser capaz de aguantar este fondo si en los próximos 4 o 5 años vuelve a estar neutro y luego me vuelve a venir la rentabilidad de golpe? Porque a lo mejor no somos capaces. Yo personalmente prefiero estar en fondos, digamos, con otro sesgo. Pues prefiero estar en Equan, por ejemplo. Tenemos entrevista de la semana pasada. ¿Por qué? Porque tienen una rentabilidad sostenida en el largo plazo. Desde el 2000 hasta el 2025 ha tenido una rentabilidad del 7% de media. De hecho, en el 2025 tuvo un 7%. Históricamente es un poquito más del 7%, pero está en esos entornos, con lo cual yo me quedaría con esa parte. Y por poner otros fondos similares, pues me quedaría también con Magallanes o Valentum, que tienen rentabilidades también, bueno, pues un poco más sostenidas en el tiempo. Si repasamos un poquito lo que tiene, en este caso, el Robeco Global Premium Equities, bueno, pues ¿dónde invierte? Es un fondo que invierte a nivel global, principalmente en Estados Unidos, Europa, Japón. Si vemos cómo está actualmente la ponderación, tiene un 38% en Europa, un 38% en Estados Unidos, un 53% en Europa y un 9% en Asia. Bueno, nos cubre casi todo
el espectro global de inversiones. Es un fondo que aplica el enfoque de Boston Partners, que bueno, Robeco dentro de su gestora tiene, digamos, internamente otra gestora boutique que es Boston Partners. Bueno, y que se centran básicamente en 3 pilares: valoración atractiva, compran cosas baratas; calidad del negocio, buenos negocios; mejora en fundamentales. Bueno, esto es un poco lo que dicen todos. ¿Qué es lo que de alguna manera perdón, no me gusta del fondo? Pues es un fondo que en el momento actual tiene aproximadamente 300 acciones dentro del fondo. Yo creo que esto es una barbaridad de acciones dentro del fondo. Al final vamos a tener algo muy parecido a replicar un índice. Bueno, no es algo que denote mucha convicción dentro de los gestores. De hecho, por ejemplo, las primeras posiciones nos encontramos con Tesco, AstraZeneca, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs, Nordea, etcétera. Cada una tiene aproximadamente un peso del 1,90. BBVA tiene un peso del 1,70. Rexel, lo mismo, son pesos del 1,5. Para que nos hagamos una idea, las 10 primeras posiciones representan alrededor del 16-17% del fondo. Y la cartera muy diversificada con muchas posiciones más pequeñas. Yo soy de la opinión de que prefiero tener un fondo con no más allá de 50-60 acciones y que los gestores pues hagan un seguimiento permanente de esas acciones y que sepan que lo están comprando. Yo creo que con 300 acciones dentro de un fondo es complicado hacer un seguimiento exhaustivo a todas y cada una de ellas, con lo cual, bueno, yo creo que dentro de renta variable global obviamente hay bastantes mejores opciones, con lo cual, bueno, yo en ambos casos no me decantaría. Siguiente cuestión. Abraham Gampel hace la siguiente cuestión. Buenos días, Eusebio, muchas gracias por toda tu ayuda, programa a programa. Tengo una duda, a ver si me puedes ayudar. Me quedan unos 15-20 años de inversión por DCA. Recordar que DCA es un poco inversiones periódicas en un fondo, ¿de acuerdo? Y llevo ya unos años que he metido un DCA al ETF del Nasdaq. Habla con el código ISIN, pero bueno, primera cuestión, es un ETF, ¿vale? En un broker distinto a donde tengo toda mi inversión. Y habla de la plataforma por no tener todo en el mismo sitio. Vamos a ver primero esto cuando comenta lo de tener todo en el mismo sitio, ¿de acuerdo? A ver, lo primero, no entiendo muy bien la cuestión que dices, no tener todo en el mismo sitio. Vamos a ponerlo en contexto. Si invertimos en un fondo, en un ETF, en acciones, todo este tipo de instrumentos financieros están fuera del balance del banco. Si el banco, por lo que sea, quiebra, esto no forma parte de la masa patrimonial. Es decir, son participaciones de fondos o acciones a nuestro nombre. Diferente sería si tenemos depósitos, saldos en cuenta. Ahí sí forma parte de la masa patrimonial del banco y obviamente hay una cobertura de 100.000 euros por depositante. Por tanto, yo a esto no le veo inconveniente el decir de tener todo en el mismo sitio. No sería un inconveniente para nada. Hay clientes que tienen millones de euros en fondos o en acciones dentro de la misma entidad y están tranquilos, están bien asesorados, tanto por asesores como por abogados, etcétera, y saben que en ningún caso, aunque el banco quebrara, los activos son suyos y están a su nombre. Es simplemente tienen que estar depositados en algún sitio, pero nada más. Pero ahí no hay ningún inconveniente por lo que dices o sea, no conozco tampoco los importes que me pones, pero ya te digo que ahí no hay inconveniente. Siguiente cuestión. Dice, mi intención es venderlo y meterlo en un fondo que replique al Nasdaq, o sea, lo más similar posible a lo que tengo, pero después de estudiar el tema no consigo nada que me satisfaga, ya que está el fondo Nasdaq de MyInvestor con el código ISIN ES0165265002 y el de Bankinter con el código ISIN ES0114105036. Pero la verdad, aquí es donde un poco no llego a comprender la pregunta, pero la verdad, ninguno de los dos cumple realmente. A mi juicio, los dos cumplen realmente la función, porque al final son dos fondos que están indexados al Nasdaq 100. Obviamente el ETF, probablemente, vamos, casi seguro,
tiene una comisión mucho más bajita y estos dos fondos pues van a tener una comisión un poquito más alta, pero al final son fondos que tú, cuando tienes fondos dentro, si el día de mañana, aquí en el ETF, cuando quieras cambiarlo, vas a tener que pasar por Hacienda y tributar. Si empiezas a invertir en un fondo del Nasdaq de cualquiera de las dos opciones, siempre vas a poder traspasar a otro fondo del tipo que sea y no vas a tener la tributación, con lo cual yo creo que sí que cumplen realmente. Aquí esta pregunta no la entiendo muy bien porque dices que no cumple realmente. Luego también dices, también he visto el Fidelity Fund Global Technology con el ISIN LU 121383680, que no es lo mismo, pero al menos lo tendría en un fondo. Insisto, los dos fondos que hemos visto anteriormente son fondos y sí que replican al Nasdaq. Bueno, el Fidelity es un fondo de tecnología que es parecido, pero no es una réplica exacta del Nasdaq, ¿vale? Y dice, ¿sabes de alguno de estos tres o alguno otro que cumpla lo que busco para dejar el ETF y mantener mi DCA en el fondo? Yo creo que cualquiera de los dos primeros que has comentado de MyInvestor y de Bankinter te podrían valer perfectamente. Y dice, tengo casi todos los fondos en MyInvestor, por lo que lo suyo, sin descartarlo al 100%, sería mejor en Trade Republic o otro. Esta pregunta va un poco con la primera, lo que te comentaba. No vas a tener ningún problema en tener todos los fondos en la misma plataforma, porque bueno, los fondos son participaciones que siempre están a nombre de cada uno. Siguiente cuestión. En este caso, Rubén Sánchez. Tengo dos temas que se conectan entre ellos, que podrías tratar en uno de tus consultorios. El primero es sobre las cuentas de menores. ¿Qué opinas sobre ellas? ¿Recomiendas abrir la cuenta a nombre del menor o tener una cuenta a tu nombre, saber que el dinero que has estado acumulando en ella es para él? A ver, primera cuestión. Esto es un poco personal, ¿vale? Aquí cada uno pues, puede actuar en consecuencia. Yo te voy a decir mi ejemplo. Yo cuando mis hijas nacieron las abrí para cada una de ellas un fondo y se lo puse a su nombre. Ahora ya van a cumplir 17 años, lo tienen desde el principio, hemos ido acumulando dinero, ahora ya tienen una cantidad un poco más relevante, pero está puesto a su nombre. Por lo cual este año hacen 18 años, pues bueno, ya podrán actuar en consecuencia con ese fondo. Obviamente siempre con la supervisión, pero en este caso de los padres, ¿vale? Que no hagan trastadas con ese dinero, pero pero vamos, esto ya es un poco actitudes personales. Lo ponemos a su nombre, ya está a su nombre y en un futuro estará a su nombre y luego ya pues lo podrán utilizar para sus estudios, para sacarse un máster, bueno, ya la vida, lo que cada uno, ¿vale? Y siguiente cuestión. En relación con estas cuentas, te cuento cómo tengo organizado el ahorro de mi hijo de 4 años. Esto es importante, ¿vale? Porque habla de que su hijo tiene 4 años. Desde que tiene 6 meses, le añado a su cuenta 300 euros, de los cuales 200 van al Vanguard Global Stock Index, que es un indexado al MSCI World, y 100 euros al Oros Value Internacional. Este año el Oros ha tenido un incremento espectacular y quiero reducir la renta variable en esta estrategia. He pensado pasar esta parte que tengo en Oros a un fondo de renta fija mixta. Las opciones que he pensado son las siguientes. Habla del Dunas, habla del Neuberg Berman, habla del Store Fund y habla de la Acacia Renta Dinámica. A ver, desde mi punto de vista, yo no cambiaría la estrategia y lo seguiría dejando en el Oros y en el Vanguard Global Stock. ¿Por qué? Porque tu hijo tiene 4 años y obviamente, en principio, si no cambia la cosa, pues este dinero lo quieres para cuando tu hijo, pues bueno, pues sea mayor de edad, etcétera. Es decir, te queda un horizonte de inversión de un mínimo 14 años hasta que tenga 18. En el caso del Vanguard Global Stock Index, es decir, un indexado, pues bueno, pues nos va a crecer lo que crece el mundo. Obviamente tendremos periodos de bajadas, subidas, etcétera, pero yo no lo tocaría. Y en el caso del Oros Value Internacional, un poco lo mismo, pero también tienes que tener en cuenta que como norma general, a ver, gestores como los de Oros o similares, ellos cuando hay una revalorización importante dentro del fondo, ellos ya se ocupan de vender las acciones que han subido muchísimo y que tienen menos potencial y cambiarlas por otra que según su consideración tienen mucho más potencial, con lo cual dentro del fondo los gestores ya hacen una rotación, no la tenemos que hacer nosotros. Otra cosa diferente sería
que tu hijo ya tuviera en este momento 16 años y a lo mejor sí que dices, oye, mira, con 19 o con 20 va a ir a una universidad privada, va a estudiar un máster, etcétera, 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 y ya tengo un horizonte de inversión un poquito más corto y ahí a lo mejor sí que tengo que meter una parte de renta fija, pero con 4 años yo no cambiaría la estrategia y seguiría siempre renta variable. Y obviamente que el Orosa tiene un incremento espectacular. Claro, pues eso es lo que esperamos del fondo, que de vez en cuando y en determinados años tengan incrementos espectaculares. Pero yo creo que los gestores internamente ya saben hacerlo y los gestores de oros, pues obviamente, por supuesto, que es un poco lo que hacen. Pablo Puglisi comenta lo siguiente. Escucho tu podcast desde hace algún tiempo y me resultan muy instructivos. Comentarte que comencé a invertir en fondos de inversión en 2014 un poco a ciegas, con el 50% en un fondo global, el resto en tecnologías médicas y un poco en renta fija. Iba todo muy bien con ganancias acumuladas de aproximadamente el 50% hasta que las caídas del 2022, presa del pánico, me salí en el peor momento, con aproximadamente un 12% de beneficio. Fíjate, del 50% que tenías de beneficio, te saliste con un beneficio únicamente del 12%, es decir, se detrajo un 38%. Obviamente el año 2022 fue un año malete, vamos a llamarle. Y aquí viene lo más importante. Dice, realmente sabía que en malos momentos es cuando se debe aumentar posiciones, pero debo reconocer que no fui capaz de aguantar la presión. El COVID había afectado mucho mi actividad y salvar mi patrimonio era mi prioridad absoluta. Bueno, esto es algo que lo que nunca debemos hacer. Si tenemos que hacer algo es todo lo contrario. Es decir, 2022 pues es claramente un año para aumentar posiciones. Y además es que en ese momento caía todo, renta fija, renta variable, bueno, salvo los monetarios, pero era un momento casi de hacer un poco lo contrario. Esto muchas veces pasa por ir nosotros solos al mercado y no tener detrás pues alguien que de alguna manera nos esté asesorando en esto y nos esté monitorizando las posiciones, porque hay años que a lo mejor no hacemos nada, pero cuando vienen de este tipo de cuestiones o este tipo de momentos de volatilidad elevada, como mínimo el asesor te va a decir, oye, vamos a verlo esto un poco con perspectiva. Si tienes un horizonte de largo plazo, no deberías de vender porque no deberías de vender en mínimos, estás haciendo un poco, quiero decir, una destrucción de la cartera, deberíamos de ser prudentes cuando el mercado está muy alto y un poco más agresivos cuando el mercado ha corregido bastante. Hay años que el asesor a lo mejor no te toca la cartera porque no es necesario, pero cuando vienen, por ejemplo, pues el año pasado con los aranceles, pues momento de aumentar, claramente. En el COVID, pues momento de aumentar. Obviamente no sabemos cuándo se va a dar la vuelta, es que no somos adivinos. Bueno, aumentamos con prudencia. Y si el mercado sigue bajando, pues seguiríamos aumentando en función de nuestro perfil de riesgo, horizonte de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso un poquito, pues tenerlo controlado. Por eso muchas veces, bueno, pues ir de la mano de alguien, cuando vienen mal dadas, tienes a alguien donde, bueno, pues charlar, apoyarte y que te dé una visión un poquito más global de todo esto, para que por lo menos no hagamos trastadas en la cartera, que luego tardamos muchos años en recuperarlas. Y sigue hablando y dice, ahora he abierto una cuenta para mi hija de 12 años en Trade Republic y te pido ayuda si me puedes orientar en cuál sería mi estrategia y qué fondos me recomendarías. En cuanto al plazo, mi idea es marcar 2 hitos, 8 años para la universidad y 40-50 años para su retiro. Bueno, pues aquí básicamente para 8 años y universidad, pues yo te diría, oye, aquí puedes hacer una estrategia de 70-30, 70% renta variable, 30% renta fija para esta parte. Para la parte 40-50 años de su retiro, todo renta variable pura. Bueno, donde mejor consideres, tienes muchas opciones. Primera opción, te das un repaso al podcast donde hablo de los fondos favoritos, rentabilidad de fondos favoritos. Ahí tienes muchos fondos de renta variable para utilizar. Que te quieres complicar todavía mucho menos la vida, te compras un indexado y te olvidas de esto. Vas a tener, yo creo, muchos fondos de inversión de los que hablo en el podcast y son favoritos, que a largo plazo baten al índice, con lo cual, bueno, pues tienes ahí algunas opciones interesantes.
Y en cuanto a los 8 años de universidad, pues yo hoy haría un 70-30 y luego pues esto lo iría rebalanceando en función de cómo también se comportan los mercados. Oye, estamos en el 2026, que por lo que sea este año vienen súper mal dadas y los mercados caen 30-40%. Bueno, pues a lo mejor lo que hago es un poco, esa parte de renta variable la aumento un poquito. Si veo que hay caídas del 25-30%, pues a lo mejor me la llevo al 80%. Es que tengo 8 años de margen. Y luego podrán pasar dos cosas, que desde ese 30% el mercado se dé la vuelta. Bueno, pues se da la vuelta, toda esa parte que he invertido y que he aumentado, la iré sacando una rentabilidad muy, muy buena. Pero luego podrá pasar todo lo contrario, que el mercado pues siga cayendo y a lo mejor acaba cayendo un 50%. Bueno, pues en ese caso sigo teniendo un horizonte de 8 años, porque estamos en el 2026, y a lo mejor me voy a un 90-10, es decir, 90 renta variable, 10% renta fija. Y al cabo de los años, cuando me vaya acercando a los 8 años y ya tenga 5 años, tendré que ir haciendo una carterita, pues que ya será más parecido a 50-50, incluso cuando me queden 2 años, pues todo lo contrario, 70% renta fija, 30% renta variable, para cuando solo me quede un año, pues prácticamente tenga 90% renta fija, 10% renta variable. Esto no hace falta estar tocándolo todos los meses y todos los años. Oye, me lo programo y a principios de año rebalanceo. Si veo que durante el año esto ha caído mucho, cuando digo mucho, es decir, no actuaría con caídas del 5% ni del 6%, no, ahí no hago nada. Si veo que esto cae mucho, caídas del 25%, venga, voy a repasar la cartera, repaso y aumento. Así haría. Y una vez al año es cuando toca el rebalanceo y poco más. No te va a requerir gran esfuerzo ni gran atención a esto, obviamente con 3 horas al mes y una tarde a lo largo del año entera donde, bueno, pues veo un poquito tal, repaso tal, y yo creo que más que suficiente, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta una cosa. En inversiones, a veces, menos es más. Menos es más, ¿a qué me refiero? Es decir, cuanto menos veo la cartera, más rendimiento a futuro voy a tener. Y cuanto más esté mirando la cartera, obviamente toqueteando la cartera permanentemente, más trastadas voy a hacer en la misma y peores retornos voy a tener. Tener en cuenta una cosa, Fidelity hizo hace muchos años un informe en el cual decía cuáles habían sido los mejores inversores en sus fondos y curiosamente, ¿quiénes eran los mejores? ¿Qué tipología de inversores eran los mejores? Los inversores que habían fallecido. Los inversores que habían fallecido y por descuido, por lo que sea, a lo mejor los herederos luego tardaron bastantes años en encontrar esa posición, etcétera, 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 y cuando se dieron cuenta tenían unas rentabilidades estratosféricas, porque eso lo habían dejado en piloto automático, nadie lo había tocado y las rentabilidades eran magníficas. Y era el perfil de inversor que más rentabilidades tenía en sus fondos. Curiosamente, bueno, pues sería por algo. Vamos con la siguiente cuestión que me la hace Joan Cava. Hace dos preguntas. Primera dice, ¿qué pesos debería tener en Europa, Estados Unidos o emergentes en una cartera para 2026? Y segunda, ¿qué peso de porcentajes de fondos value crees que sería prudente apostar? Y luego también habla de dos fondos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la primera. ¿Qué pesos debería tener en Europa, Estados Unidos o emergentes en una cartera para este 2016? Pues yo aquí no me complicaría mucho la vida. Yo elegiría un fondo global y que ya el gestor por sí solo se ocupara de ponderar, como él considere oportuno, la parte que debemos de tener Europa, Estados Unidos y emergente. ¿Por qué? Pues porque un gestor lo va a hacer mejor que nosotros. Muchas veces va a elegir, incluso es que no asigna pesos específicos a un sitio u otro. Muchas veces esto es la consecuencia de elegir empresas pues que considera que son buenas. O muchas veces a lo mejor tenemos un fondo que vemos, oye, 67% en Estados Unidos, 30% en Europa, 10% en emergentes. Pero es que a lo mejor esas empresas cotizan en Estados Unidos, pero luego son empresas que sus ingresos vienen de todo el mundo. Lo mismo en Europa. En Europa hay empresas multinacionales que a lo mejor el 50% de sus ingresos viene de Europa.
el 40% viene de Estados Unidos y el 10% viene de emergentes. O sea que al final son fondos globales con independencia de que tengamos un peso en Europa, en Estados Unidos o emergentes. Si elegimos un buen fondo, mira, anteriormente veíamos ese fondo de Robeco. Pues ese fondo de Robeco, que dentro de que no era un poco de mis favoritos, porque como hemos visto tenía 300 posiciones, yo le encuentro un sentido, ahora mismo tiene un peso más importante en Europa que en Estados Unidos. Bueno, probablemente los gestores vean que ahora mismo, por valoraciones, etcétera, pues Europa está un poquito más barata. Yo creo que eso deberíamos de dejar hacerlo al gestor. Segunda cuestión, ¿qué peso, qué porcentaje de fondos value cree que sería prudente apostar? Bueno, pues aquí yo creo que en una cartera también deberíamos de tener un poco de todo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una cartera más robusta y consistente. Deberíamos de tener fondos value, deberíamos de tener fondos, digamos, de calidad, siempre, y habrá años que el value, pues lo hará muy bien. Otros años lo hará mejor las empresas grow, empresas de calidad, no lo sabemos de antemano, y desde mi punto de vista tampoco merece la pena adivinarlo. Pero al final debemos de tener una cartera que sea lo suficientemente fuerte y robusta y fondos que descorrelacionen entre ellos, bueno, porque luego pasará que no todo en una cartera subirá de forma lineal, pero cuando vengan más dadas tampoco va a bajar de forma lineal, pero al final vamos a tener a largo plazo rentabilidades consistentes, volatilidades controladas, una cartera súper robusta, que es un poco de lo que se trata la robustez, que todos los fondos que tengamos en cartera no se comporten igual, y al final siempre vamos a tener dentro de cartera, cuando tenemos 8 fondos, pues una oveja negra. Pues una oveja negra será un fondo pues que a lo mejor hemos invertido en China y no se está comportando como realmente lo consideramos, pero tenemos que tener una pata a China o a emergentes que a largo plazo pues debería de ser estructural y que cuando menos nos lo esperemos nos va a dar una rentabilidad en cartera mucho mejor que el resto. Pero por eso, quiero decir, al final tenemos que tener exposición un poco a todo el mundo. Habla de 2 fondos también, en este caso del fondo de energía Robeco Smart Energy y el fondo de Small Cap Aptitude Small Cap de Rodrigo Villanueva. A ver, vamos a empezar por el segundo. El segundo a mí me parece un buen fondo. Obviamente tenemos un riesgo gestor importante porque solo lo gestiona una persona, con lo cual si yo lo tuviera en cartera este fondo pues no tendría más allá de un 15% de mi cartera en este fondo, insisto, dentro que es considero un buen fondo, pero por el tema de riesgo gestor y por hacer una cartera robusta, consistente y a largo plazo, un 15% de nuestra cartera. En cuanto al Robeco Smart Energy Equity, bueno, es un fondo de renta variable global, obviamente de gestión activa, que invierte en empresas que facilitan la transición hacia un sistema energético más eficiente y sostenible. Se centra básicamente en 4 áreas clave: producción de energías limpias, redes eléctricas inteligentes, almacenamiento de energía y soluciones de eficiencia energética para sectores como el transporte, la edificación y los centros de datos. Bueno, está gestionado por Roman Bonner dentro del equipo de inversión temática de Robeco. Bueno, yo no... Esto ya también es una opinión muy personal. Yo este tipo de fondos no los tengo en cartera, ni los tendría. Podría darse el caso de que este tipo de empresas, esto siempre pasa lo mismo. Cuando el fondo va a reguleras, nadie mete dinero en el fondo. Cuando el fondo va muy bien, todo el mundo mete dinero en el fondo. ¿Y eso qué significa? Que el gestor se va a ver obligado a comprar más empresas de energía limpia, más empresas de redes eléctricas inteligentes, más empresas de almacenamiento de energía, con independencia de cómo estén las valoraciones. Con lo cual, yo le veo un poco sin sentido. Yo prefiero tener un fondo global, que el gestor tenga absoluta libertad y que pueda invertir. ¿Que considera que tiene que invertir en producción de energía? Va a meter una parte. Pero a lo mejor resulta que ahora mismo están muy castigadas las empresas farmacéuticas. Bueno, pues invierte en esa parte de negocio. Considera que hay determinadas empresas, me lo invento, por decir algo, del sector petróleo que ahora mismo están muy devaluadas.
Bueno, pues invierte en el sector petróleo, pero dejamos al gestor que tenga absoluta libertad para salirse de posiciones donde el mercado está muy calentado e irse a posiciones donde el mercado tiene mucho más potencial. Yo lo considero una estrategia como más interesante. Yo hago, como sabéis, alguna excepción, pero un poco desde el punto de vista de la seguridad, y es el fondo de MedTech, es decir, de tecnología médica, que sí que me gusta, porque bueno, creo que a largo plazo cada día las personas en todo el mundo vamos a tener una mayor edad y vamos a necesitar mayores cuidados médicos, y bueno, es una estrategia que a largo plazo yo ahí me siento un poco más cómodo. Y luego en renta variable, dentro del sector seguros, el sector seguros siempre vamos a necesitar las rentabilidades. Como norma general, este tipo de fondos son bastante consistentes y no tienen ni picos ni bajadas muy pronunciadas, con lo cual, bueno, me gusta porque rentabilidad a largo plazo, voy a tener rentabilidades más o menos razonables y sin unas volatilidades muy grandes. Bueno, ese tipo de fondos, como excepción desde mi punto de vista, para lo poco que me gustan los temáticos, sí los haría, pero este tipo de estrategias, Smart Energy y demás, a mí personalmente no es algo que me convenzca. Bueno, siguiente cuestión, que la hace Raquel Escabosa. Comenta lo siguiente. Para un horizonte temporal de 3-4 años, aproximadamente, con objetivo de reforzar Asia y Europa, ¿cuáles elegirías? Te copio los que he visto por si tienes alguno como referencia y me fío de tu criterio. Los fondos que estoy valorando en Europa a elegir, unos son Magallanes European, Valentum, Amundi Index Solution, bueno, que Amundi Index Solution, Amundi Core MSCI Europe. Bueno, este fondo último replica el MSCI de Europa. Obviamente, entre el Magallanes y el Valentum, yo me inclinaría por uno de los dos, pero no te voy a decir uno de los dos, porque es como si te dices, mamá o papá, o el cual de los dos, pues los dos son extraordinarios fondos gestionados por gestores españoles de elevada cualificación. Puedes escoger cualquiera de los dos que te va a ir muy bien. Obviamente vamos a poner un matiz para un horizonte de 3-4 años. Quizás sea un horizonte de inversión demasiado pequeño para este tipo de estrategias, y aquí deberíamos de ir a un horizonte de inversión más largo, porque si no podemos hacerlo, pero metiendo en la cartera renta fija, porque 3-4 años no es un tiempo elevado, tanto para Magallanes como Valentum o para cualquier tipo de fondos de renta variable, un mínimo de 5 años. Y si son 7, mejor, porque siempre vamos a tener periodos donde, bueno, vamos a sufrir y no sabemos cuándo va a venir ni de qué manera, pero deberíamos de tener un horizonte de inversión más largo si invertimos en renta variable. Y luego hace otra pregunta que dice, en el caso de Asia he visto estos otros. Man Funds, Man Asia Pacific es Japón, Equity Alternativa IN, USD, vale, aquí vamos a hacer la primera inciso, por el nombre, es un fondo de la gestora Man, Asia Pacífico, es Japón, es decir, no invierte Japón. In USD. USD significa que invierte en dólares. Yo no invertiría en dólares, yo invertiría en un fondo que fuera en euros, porque aquí tenemos un montón de riesgos que vamos metiendo en la ecuación. Primero, vamos a invertir en renta variable, emergente, riesgo. Segundo, vamos a invertir en dólares, más riesgo todavía, con lo cual yo invertiría en un fondo que fuera en euros. No tiene sentido estar ahí teniendo... es que le metemos riesgo de divisa a un fondo, con lo cual habla de Robeco Asia Pacific Equities, perfecto, y habla del Fidelity Fund Asia Situaciones Especiales, también perfecto. Estos dos fondos no me has puesto el leasing, entiendo que son fondos... bueno, el último sí me pone Fidelity Asian Special Situation Fund ACC Europe, con lo cual ya se ve claramente que es en euros. El Robeco Asia Pacific no lo indicas, pero deberías de comprarlo siempre en euros. Y yo me inclino por los dos últimos, tanto el Robeco como el Fidelity. Valora un poco lo del horizonte de inversión para la parte que siempre me estás diciendo, que son fondos de renta variable. Siguiente cuestión. Fermín. Ven conservando que la mayoría de los fondos globales de gestoras internacionales favoritos están sobreponderados en Estados Unidos, incluso más del 60%.
Si bien efectivamente el mercado está así posicionado, quisiera conocer si tienes fondos favoritos que estén invertidos en mercados emergentes, que si bien tienen mayor riesgo, considero que tienen mayor potencial de subida. He intentado solucionar este problema suscribiendo fondos sobre Asia, aunque entiendo que cuanto más opciones tenga el gestor, más fácil es encontrar alternativas. Estoy totalmente de acuerdo. Y hace otra cuestión. Por otro lado, ¿tienes fondos favoritos en Latinoamérica? Bueno, vamos por la primera. Y vamos a ver fondos, vamos a llamar favoritos de mercados emergentes. Uno de mis favoritos que tenía hasta el momento actual era el Early Frontier Market. Pero ¿qué le está pasando a este fondo? Este fondo, en el momento actual, los gestores que estaban en el fondo han salido todos. Era un fondo extraordinario, lo hacía extraordinariamente bien. ¿Qué está pasando? Pues un poco lo de siempre. Muchas veces cuando el fondo lo hace muy bien, el gestor coge determinado prestigio, pues ¿qué hace? Se sale y monta su gestora. Bueno, es un poco lo que probablemente está pasando con estos gestores. Obviamente todavía no la están montando porque seguro que tendrán un periodo firmado de que no pueden gestionar fondos. Normalmente esto, cuando hacen los contratos, los gestores de fondos siempre ponen un periodo de que no pueden gestionar una vez que se salen de la gestora. Pero de aquí a meses o un año, pues vamos, probablemente cuando se están saliendo blanco y en botella, es que van a montar su propia gestora. En España tenemos muchos casos parecidos de que gestores con prestigio, pues al final acaban montando su propia gestora. Lo cual yo ahora mismo ese fondo le tengo en el radar. Veremos a ver los gestores que vienen, quiénes son, cómo lo hacen, y bueno, pues esto hay que seguirlo de cerca. Pero vamos, te voy a poner dos casos que ahora mismo sí que puedes invertir, que es el Bailey Gifford Emergentes con el código ISIN IE 00BK 5TW610. Luego tenemos también el Brandes Emergentes con el código ISIN IE 00B6RNXY80. Obviamente estos ISIN que te estoy poniendo siempre son fondos obviamente de emergentes y con divisa euro. ¿De acuerdo? Sobre los fondos de Latinoamérica, fondos favoritos de Latinoamérica, pues te voy a indicar de dos gestoras españolas con dos fondos en Iberoamérica. La primera, EDM Latinoamérica, con el código ISIN LU 099 53 83 683, y el segundo, Bestinver Latam, con el código ISIN ES 0183 09 2008. Ambas opciones perfectamente válidas. Por poner un matiz, siempre deberías de invertir en este tipo de fondos con un porcentaje de la cartera que no sea muy elevado, porque estás hablando tanto de mercados emergentes como en mercados de Latinoamérica que podríamos considerar también emergentes, para que lo tengas un poco en cuenta. Bueno, siguiente cuestión. Tamara hace la siguiente. Hola, encantada de escucharte. Me di de alta en MyInvestor y sigo con tu podcast de la mano para decidir hacia dónde invertir a 20 años. Me gustaría que me dijeras si un fondo como IBEX 35 o SP500 son buena opción o da poca rentabilidad a largo plazo. Dentro de estas dos opciones que comentas, obviamente mejor el SP500 entre los dos. Y si queremos un poco mejorar esto, y ya que estás hablando de fondos indexados, yo me iría mejor a un MSCI World, es decir, que te coge todo el mundo. El IBEX 35, ahora la vamos a ver también un poco, coge España, SP500 coge Estados Unidos, mientras que el MSCI World te coge crecimiento mundial de todo el mundo. Europa, Estados Unidos, emergentes. Bueno, yo me iría a la opción de MSCI World. Obviamente, ¿por qué descartaría el IBEX? Bueno, pues descartaría el IBEX porque el IBEX en el momento actual representa un 1% de la bolsa mundial, con lo cual no es un índice representativo. Bueno, vale, hemos tenido el año pasado rentabilidades del IBEX del 50%, llevaba un montón de años en plano. No es algo donde yo invertiría. Al final, un español, hoy en día tenemos acceso a invertir en cualquier parte del mundo, da igual que con una tecla. Podemos invertir en el IBEX, en el MSCI World, en donde queramos, con una tecla, es decir, no, con lo cual yo me iría a un espectro mucho más global. Hemos dicho que el IBEX 35 representa el 1% de la bolsa mundial, pero si hablamos del PIB, la economía española representa el 1,3, entre el 1,3 y el 1,6 del PIB mundial. Es decir, el PIB mundial y España
pues no tienen nada que ver. España podría crecer al 5, podría decrecer al 3 y el PIB mundial seguiría creciendo al 3. No es algo que... no es una representación del mundo ni para lo bueno ni para lo malo. Con lo cual, bueno, como digo, mira, con el MSCI es que abarcas al mundo entero. Si cogemos un fondo del MSCI World, ¿qué tenemos? Tenemos 75% Estados Unidos, 16% Europa y 8% Asia. Bueno, pues tenemos un espectro mucho más global y yo creo que para un inversor siempre deberíamos de buscar la globalidad, ¿vale? Bueno, Diego Díaz hace la siguiente consulta. ¿Qué opinión tienes al respecto de las caídas acusadas del último año, especialmente de esta última semana, de los fondos principales de Quality Group, de los cuales hablas en el podcast? Me refiero al Fan Smith, Shirley y Bailey. Están en menos 10 de media ahora mismo, en lo que va de año. ¿Consideras que están en un buen punto de entrada? ¿Puedes contarnos a qué crees que se deben semejantes caídas cuando se basan en empresas consolidadas? Una pregunta muy interesante, vamos a intentar desarrollarla. Empezamos porque obviamente los últimos años, por ejemplo, si hablamos de Fan Smith, vamos a empezar por aquí. Bueno, los gestores han cometido ciertos errores en determinadas empresas. No es nada nuevo. Es decir, los gestores, en el caso de Fan Smith, desde el año 2010 siempre han cometido errores. Bueno, son errores razonables y que el fondo, con el resto de posiciones, los asume. Pero que el gestor cometa errores es algo que va a pasar siempre. Es decir, aquí gestores infalibles no existen. Bueno, si vamos un poquito ya en más detalle de los errores, tienes una explicación detallada en el podcast 284, donde hablamos de la carta anual que publicó Terry Smith y donde vemos un poquito en detalle. Vamos a ver las caídas que comentas en el Fan Smith. Mira, hoy es 20, yo estuve sacando toda la información y preparando el podcast el día 18 y el día 18 del 6 del 2026, en el año el Fan Smith caía un 2,73%. Vamos a verlo un poco también con más perspectiva. Empezamos por Fan Smith. Desde el año 2021 hasta la fecha, el Fan Smith ha subido un 20%. Y es una rentabilidad que vamos a llamarle muy poco para la rentabilidad que saca Fan Smith a largo plazo. Porque si vemos desde el año 2011, el Fan Smith ha multiplicado por 6. Es decir, en 15 años ha multiplicado por 6, que es una barbaridad. Entonces la pregunta que no tenemos que hacer es, ¿cuándo tenemos que comprar el fondo? Pues claramente, ahora, pero claramente. No sabemos lo que va a hacer, obviamente, el fondo ni en 2026 ni en el 2027. Pero lo que está claro es una cosa. Vamos a tener una certeza bastante alta que desde estos niveles pues debería hacer un por 6 en los próximos 15 años, sobre todo cuando lo estamos comprando en una época deprimida, no en una época que el fondo ha subido como la espuma. Luego, obviamente, no va a hacer un por 6 en 15 años, eso está claro. El fondo hará o un por 3, en un rango vamos a llamarle bajo, o un por 8, en el rango vamos a llamarle alto. Bueno, desde mi punto de vista, podemos vivir con un por 3 en los próximos 15 años. Obviamente, si hace un por 8, pues podemos vivir mucho mejor. Y en términos generales, estos fondos, ¿por qué han caído tanto en el año 2025-2026? Bueno, en términos generales, primero, relación euro-dólar. Estamos hablando de fondos que siempre están en euros y el euro-dólar el año pasado pues hizo un 15% de diferencia, con lo cual eso a todos este tipo de fondos les han afectado. Hay más cuestiones que vamos a ir viendo, pero esa es un poco la primera, ¿de acuerdo? Como decía anteriormente, en el rango de lo que podemos hacer en Fan Smith, si hablamos de un por 3, significa que estamos haciendo un 8% de interés compuesto y estamos hablando de un rango bajo. Hacemos un por 6, que es la media de los últimos 15 años, pues significa un 12% de interés compuesto, que es la media histórica. Si hacemos un por 8 en los 15 años, significa un 14% de interés compuesto. En ese rango nos deberíamos de mover en los próximos 15 años. Y el momento actual para comprar este tipo de fondos es el ideal, porque la diferencia de valoración de las compañías, digamos, de calidad, nunca ha estado tan barata. Dentro de que nunca se compran estas compañías baratas,
pero nunca ha estado tan barata como están ahora. Si vamos al siguiente que comentas, que es Bailey Gifford. En el año, en este caso hay aquí un poquito más de diferencia, porque el Bailey Gifford tiene una volatilidad extrema. El Bailey Gifford en el año lleva un menos 15 y desde el año 2021 también lleva un menos 15. Es decir, llevamos 4 años de rentabilidades neutras, vamos a llamarle. Y para un fondo de este tipo es mucho tiempo. Pero vamos a volver a ver la perspectiva, ¿vale? Desde el año 2005 hasta ahora, este fondo ha hecho un por 30. Cuidado, que estamos hablando de 20 años y multiplicar por 30 nuestro capital. ¿Cuándo hay que comprar este tipo de fondos? Claramente ahora. Vale, ¿qué pasó? Mira, si vamos a ver la rentabilidad, que la tengo por aquí, dame un segundito que la voy a sacar para que veamos, es decir, la rentabilidad del Bailey Gifford. ¿Qué hizo en el año 2021? Que claro, aquí viene un poco el matiz. En el año 2020, vale, fue en el año 2020. En el año 2020, en el año del COVID, el Bailey Gifford ganó un 84%, una barbaridad. Y venía del año 2019 de ganar un 37,60. En el año 2021 cayó un 9,92. Obviamente, ¿qué pasó en el año 2022? Que cayó un 43%. ¿De acuerdo? Y desde entonces el fondo, digamos que no está levantando cabeza. Bueno, el año 2023 ganó un 31 y en el año 2024 un 32. No está mal. En el año 2025 ya fue un año de caídas. Pero claro, cuando caes un 43%, es decir, luego tienes que subir un 80 o un 90 para recuperar, porque si de 100 caes un 40, caes un 43, es decir, pasas de 100 euros invertidos a 55. Luego tienes que subir casi un 80 o un 90 para recuperar los 100, que es de donde vienes. Claramente, ¿dónde hay que comprar este tipo de fondos? Ahora, que han pasado una época mala, 2025 también fue un año malete. Vamos a ver también la rentabilidad, en este caso del Bailey Gifford en el año 2025. La tengo por aquí, un segundito. Un 2,57. Bueno, no fue tanto como los otros, pero digamos una rentabilidad pequeña. Como digo, desde el año 2021 está plano. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de aquí a 20 años vamos a hacer un por 30? Pues obviamente yo creo que no, porque no va a ser la rentabilidad exacta. Tener en cuenta que es una tasa del 17% anualizado, que es lo que ha hecho este fondo, ¿vale? Bueno, imaginaros que en lugar de hacer un 17% anualizado, hacemos un 10% anualizado, que ya está muy bien. En 20 años vamos a hacer un por 7. Lo que tenemos que preguntar, oye, ¿qué inversión, desde que la haga hoy, con un objetivo de 20 años, la voy a multiplicar por 7? Si ahora tengo 40 años, pues por 7, dentro de 60 años, podré cumplir mis objetivos de lo que sea, de jubilación, de estudios de los niños, cada uno lo que tenga. Está muy bien. Y estamos hablando de un por 7. Pero no es descartable hacer un por 30, que ya lo hemos hecho en el futuro. En ese rango nos vamos a mover. Ni será un por 7, ni será un por 30. A lo mejor pues un por 15. Oye, pues insisto, podemos vivir multiplicando por 15 nuestro capital en 20 años. Es una rentabilidad más que razonable, ¿vale? ¿Cuándo hay que comprar este fondo? Pues no lo deberíamos de comprar en el año 2020 cuando ha subido un 84, porque luego a lo mejor pasan periodos como este. Deberíamos de comprarlo pues en el momento actual, ahora, ¿vale? Ojo, este fondo, si el mercado ya de renta variable tiene una volatilidad aproximadamente del 15-16%, este fondo tiene una volatilidad del 20%. Es decir, el que nos montemos en este fondo tenemos que estar preparados para aguantar la volatilidad. Y luego, muchas veces, es fácil decirlo, no, si yo aguanto la volatilidad, sí, aguanto la volatilidad hasta que llega. Y cuando llega, nos empiezan a temblar las piernas. Entonces, es decir, tenemos que saber que si estamos aquí, vamos a multiplicar por mucho nuestro capital. Y como se suele decir el refrán, para presumir hay que sufrir. Aquí lo que hay una cosa que está clara. Vamos a sacar dos cosas. Una, rentabilidad
Aquí nos vamos a asegurar dos cosas. Primero, rentabilidad. Segundo, sufrimiento. Y las dos van a venir. Oye, el grado de sufrimiento. Hay gente que no soporta ver que su fondo caiga un 30%, porque lo mira muy habitualmente. A lo mejor no es un sitio donde tengo que estar. Y hay otra gente que baje su fondo un 30%, sabe que va a 20 años, que es como correr una maratón, y no le importa. Es un fondo también ideal para hacer aportaciones periódicas, porque esa volatilidad al hacer aportaciones periódicas, y si siempre las hacemos, juegan en nuestro favor, no en nuestra contra, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, de la volatilidad del Fan Smith, tiene una volatilidad del 11%, y también lo ha hecho muy bien. Es decir, tenemos un fondo de renta variable con mucha menos volatilidad, es que tiene la mitad de volatilidad Fan Smith que Bailey Gifford. Pero bueno, son diferentes opciones, para que veamos un poco. ¿Dónde invierte, por ejemplo, Fan Smith? Pues mira, tiene compañías como Visa, como L'Oréal, como Louis Vuitton, como Unilever, como Alphabet, que es Google, y bueno, pues empresas globales que como norma general, pues Visa todo el mundo la vamos a utilizar. Pongan aranceles, no pongan aranceles, vengan determinados. Es que incluso en el COVID comprábamos desde casa y pagábamos con tarjeta. Si vamos en el fondo de Bailey Gifford, bueno, como es un fondo más volátil y más de crecimiento, aquí ya tiene más dinamita pura, vamos a llamarle. Tiene Amazon, tiene Nvidia, tiene ASML Holding, tiene Tencent, tiene Netflix, tiene Taiwan Semiconductores y tiene Spotify. Aquí ya es un fondo cañero. Y ahora vamos con el último, que comentabas que era el Shirley. Bueno, como decía, y pasa para los tres, en la última actualización que me llegó de Shirley, que precisamente me llegó hace 2-3 días, pues mira, comentan un poco lo que hemos dicho. Adicionalmente, al no invertir en bancos, el fondo no participó en un año excepcionalmente positivo para el sector, más 53%. El fondo Shirley, por filosofía, no invierte en bancos. Y ahora veremos un poquito por qué. Dice, por diseño, el fondo tampoco invierte en compañías de bienes de capital ni en empresas de defensa. No invertimos en estos segmentos porque no superan nuestros criterios de quality growth y tienden a presentar una mayor ciclicidad, una elevada intensidad de capital, dependencia regulatoria o política y una dispersión de resultados potenciales superior a lo que encaja con nuestro marco de riesgo. Bueno, cuando tenemos un fondo como Shirley, ya sabemos dónde no va a invertir. Entonces podemos tener este fondo y luego si queremos, pues podemos tener un fondo, vamos a llamarle value, donde el gestor, a su juicio, pues tenga la libertad pues de invertir en bancos o invertir en compañías de defensa o donde considere. En Shirley, ¿qué pasa? Tienen 10 reglas de oro y las cumplen. Si son empresas que tienen un ROE bajo, si necesitan capital para ir financiando sus operaciones, etcétera, etcétera, y para ir creciendo, como norma general, las descarta, ¿vale? Y siguen comentando. Más recientemente, la brecha de rentabilidad, cuando hablan de más recientemente, sobre todo hablan de principios de año, ¿de acuerdo? La brecha de rentabilidad se ha visto influida por una fuerte corrección en el software y en los valores de crecimiento de larga duración. En las últimas semanas los mercados han reaccionado de forma muy agresiva ante una percepción de mayor riesgo de disrupción derivado de la inteligencia artificial. La actitud ha sido en muchos casos vender primero y preguntar después, que es un poco lo que hace el mercado. Oye, el mercado como norma general se asusta, vende y luego ya empieza a ver las cosas, cuando debería ser un poco al contrario, pero bueno, castigando a las compañías SaaS. Las compañías de SaaS lo que hablan son compañías de software tipo SAP, la alemana, compañías de software, Oracle, en fin, compañías de software a nivel mundial, que ahora mismo el mercado lo que está descartando, oye, la inteligencia artificial lo va a hacer casi todo y no vamos a necesitar compañías de software. Yo creo que eso es un error, pero bueno, el mercado ya lo dirá. Y dice, sobre la base, castigando a las compañías SaaS sobre la base de un riesgo conceptual sin analizar adecuadamente si existe un impacto real y negativo sobre sus modelos de negocio. Dice, negocios de software de alta calidad han sido vendidos como parte de una categoría genérica de software o exposición a inteligencia artificial, independientemente de su verdadera exposición a la disrupción o la solidez de sus fundamentales.
El fondo se ha visto particularmente afectado ya que está concentrado en modelos de negocio predecibles y de calidad y de alta calidad que en el entorno actual el mercado está tratando de forma indiscriminada, junto a compañías de menor calidad. Y de ahí un poco la deriva de la rentabilidad. En cuanto al impacto negativo de alguna compañía específica en la rentabilidad del fondo, no hemos observado ningún colapso estructural de beneficios ni ningún incumplimiento de los criterios de inversión por parte de ninguna de las posiciones en cartera. Seguimos confiando en la fortaleza de los beneficios de nuestras compañías. En consecuencia, hemos realizado muy pocos cambios en la cartera. Únicamente se llevó a cabo una venta en Nike en abril del 2025 y se incorporaron 3 nuevas compañías, Cadence, Autodesk y Zoetis, a lo largo del año. Es cierto que algunas compañías han tenido un comportamiento débil debido a los resultados por debajo de lo esperado, como Novo Nordisk, Edenred o United Health, lo que ha restado rentabilidad. No obstante, este tipo de situaciones no es inusual y se produce todos los años. Tal y como hemos señalado, la mayor parte de la rentabilidad relativa negativa proviene del buen comportamiento de sectores y los valores que no están en cartera. Todo ello ha provocado una comprensión de valoraciones a pesar del crecimiento de beneficios se ha mantenido resiliente. Como consecuencia de esta comprensión de precios, la rentabilidad esperada del fondo ha aumentado de forma significativa y es el nivel más elevado de los últimos años. ¿Qué viene a decir con esto? Probablemente ahora sea un momento mucho más óptimo de comprar el fondo cuando todas las compañías siguen creciendo en beneficios y las valoraciones en algunos casos han caído, con lo cual pues la rentabilidad esperada a largo plazo de este tipo de fondos debería ser incluso por encima de la media de los últimos años, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Diego Díaz dice: quería saber si conoces algún fondo que pueda comportarse bien ante las posibles correcciones en los índices mundiales, MSCI World o SP500. Escuché en uno de los episodios que el Recovalor tenía gran parte en liquidez para posiciones y aprovechar las posibles correcciones, pero he ido a consultar su folleto y solo tiene un 2%. Vale, vamos a empezar por esto. Y luego dice: ¿conoces algún otro fondo que se comporte bien en estas situaciones con alguna estrategia, derivados cortos, etcétera? Bueno, vamos a empezar un poco por lo que comenta sobre el Recovalor, porque precisamente que hoy estoy grabando esto, que es 20 de febrero, ayer tuve una reunión con los gestores del fondo Recovalor, que estaban por Madrid. Y bueno, pues tuvimos una reunión y no es correcto lo que indicas, no sé dónde habrás sacado este dato, probablemente sea un dato que no esté actualizado, porque en el momento actual tienen un 30% en liquidez, como digo, o sea, de información de ayer. Con lo cual, bueno, pues tienes una liquidez, el fondo tiene una liquidez que como norma general, ¿qué hacen con esa liquidez? Pues hacen que cuando los mercados corrigen fuerte, esa liquidez la utilizan y compran, suben la exposición a renta variable. Fue un poco, el ejemplo último, fue un poco lo que hicieron en abril del año pasado con la crisis de los aranceles. Tenían 70%, incrementaron fue hasta el 80 y pico. Si el mercado hubiera seguido cayendo, probablemente hubieran aumentado. Como el mercado se dio la vuelta y subió, pues en el verano volvieron, toda esa inversión que hicieron, les sacaron buena rentabilidad y en el verano volvieron un poco a la posición. El mercado subió fuerte, volvieron otra vez a ese 30% en liquidez. Un fondo interesante porque, entre otras cosas, también tiene oro en cartera, compañías extractoras de oro, que, bueno, estos años de atrás le ha ido fenomenal. Y por último, lo que comentas un poco, ¿conoces algún otro fondo que se comporte bien en estas situaciones? ¿Alguna estrategia, derivados cortos? Bueno, por ejemplo, un ejemplo, precisamente que, en Bankinter hace poco han sacado un fondo que es un fondo inverso al SP500. Es decir, lo que replica es que si el SP500 sube un 2%, ese fondo te va a bajar un 2%. Y si el fondo cae un 2%, pues ese fondo sube un 2%, porque lo que hace se llama un fondo inverso. Y inverso significa que la rentabilidad, digamos, es inversa a la rentabilidad positiva. Tienes algunos ejemplos más. Tienes, por ejemplo, un fondo de Xtrackers
que replica también al SP500 con el código ISIN LU0322511520. Tienes que tener también en cuenta una cosa. Claro, tú puedes ver, inviertes en este fondo que vamos a suponer que en el año natural entero el SP500 cae un 20%, ¿de acuerdo? Tu rentabilidad no va a ser de un 20%. ¿Por qué? Porque tu rentabilidad es diaria y es diaria a interés compuesto, con lo cual, tanto para lo bueno, podría ser que el índice cayera un 20%, cayendo de alguna manera en muchos días, cayendo y luego un periodo de determinados meses de lateral, luego una subida muy fuerte y acabando bajando, y al ser una rentabilidad que se calcula diariamente, no tiene nada que ver con la rentabilidad anualizada del fondo. Y podría ser que tu producto, tu fondo, el SP500 cae un 20 y el fondo a lo mejor te está subiendo un 36, o al contrario, porque es rentabilidad diaria y funciona un poco diferente. Y también tienes otra opción, que es un fondo de Amundi SP500 inverso por 2. ¿Esto qué significa? Que no solo que está apalancado, no solo que es inverso, sino que está apalancado, es decir, replica, pero por 2 veces la rentabilidad. Un ejemplo, si el SP500 sube un 3%, tu fondo te cae un 6%. Y si el SP500 cae un 3%, tu fondo sube un 6%. ¿Vale? Porque lo hace tanto para lo bueno como para lo malo por 2. Bueno, espero haberme explicado correctamente, y sí que tienes varios, bueno, pues y lo que dices de cortos y demás. Vale, en Ecobarba hace la siguiente cuestión: cartera de reparto. Va un poco la pregunta por ahí. Quería proponerte como posible tema para algún capítulo futuro el de los fondos de reparto. A la hora de rescatar el dinero destinado a la jubilación, solemos hablar de la conocida regla del 4%, pero creo que también puede resultar interesante analizar la alternativa de traspasar todo a fondos de reparto, de modo que no sea necesario ir vendiendo activos. Bueno, al final es un poco lo mismo, se venden activos de igual manera y liquidas por esa parte del dividendo retenido. Tenemos el clásico ejemplo que comento, un fondo que a mí me gusta mucho, que es el Aberdeen Diversificación. Es un excelente producto, ideal para muchos inversores, pero cuando te llega el dividendo es de forma similar a cuando vendes participaciones, porque tienes un 19% de retenciones. Yo siempre prefiero hacer por nosotros mismos la estrategia de ir retirando en función de nuestras necesidades concretas, porque al final cada inversor somos un mundo y cada inversor vamos a tener unas necesidades específicas concretas, cuando un fondo pues es un fondo generalista y reparte dividendos a diestro y siniestro, nos hagan falta o no, con lo cual yo siempre preferiría, me hago yo la estrategia y soy muy mayor y necesito más dinero del que en principio había considerado, menos dinero del que al principio había considerado. Oyes, tengo una cierta edad y quiero hacer un viaje, un crucero con toda mi familia y, oyes, tengo una edad, tengo dinero y me lo puedo permitir. Pues voy a sacar dinero del fondo, pero lo hago a mi gusto, antojo y creo que es mejor. Obviamente, tienes la opción, en vez de hacer reparto y estar, digamos, de alguna manera tributando, la opción de la estrategia comentada en el capítulo 285, donde hablo de cómo los ricos pagan menos impuestos, etcétera, que obviamente es la más interesante. Obviamente aquí siempre va a depender también un poco del capital que tengamos acumulado. Pues si es un capital pequeño, pues este tipo de estrategia no la podemos hacer. Pero si es un capital, ya vamos a llamar, de millones de euros, la debemos de considerar y a lo mejor ya lo has escuchado, pero es la mejor alternativa desde mi punto de vista. Y ya por última cuestión, nos la hace Verónica Sánchez. Bueno, nos hace varias consultas. La primera dice: empecé a invertir a mediados del 2021. Actualmente tengo 51 años, con un dinero que tenía ahorrado en dólares. Primera cuestión. Yo lo que haría, incluso tienes bastantes fondos en dólares. Yo lo que haría, ahora que el euro dólar está aproximadamente a 1,19, ya lo cambiaría y tendría mis fondos en euros. No sé cuál es tu situación, entiendo que vives en España,
tributas en España, es decir, vives en euros, tu moneda es el euro, probablemente te jubiles en euros, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo ese dinero, y ahora que está, a lo mejor cuando estaba a la paridad 1 no tiene sentido, y del 1,19 ahora que está en 1,19 te ha venido fenomenal. Pero ahora que lo tienes en 1,19, que es un poco la media histórica de cómo ha estado cotizando el euro dólar, lo primero que haría sería plantearme el pasar ese tipo de fondos que puedes tener. Hablas del Invesco Global Consumer Trend, Morgan Stanley Investment US Advantage, BlackRock Energy, Fidelity Global Technology. En muchos lo veo que están en dólares. Yo es un poco, oye, esta circunstancia no me la estás preguntando, me estoy adelantando en ella, a lo mejor tampoco me lo pone, pero entiendo, vives en Estados Unidos, te vas a jubilar en Estados Unidos. En ese caso seguiría con los dólares. Pero si es un dinero que recibí en dólares porque hace años estuve trabajando fuera, ahora resido en España, me plantearía seriamente un poco el tema de la relación euro-dólar. Y luego, por último, hace la siguiente cuestión, habla del fondo Invesco Fund, que es el Invesco, es el Global Consumer Trends, y el Morgan Stanley y US Advantage, que en su momento me parecieron fondos interesantes. Con el paso de los años veo que tiene un comportamiento como yo esperaba, y a la vez comparten muchas de las empresas que ya tengo en otros fondos, como el tecnológico y el MSCI, con lo que estoy triplicando las mismas empresas. Hasta ahora no me deshice de ellos porque durante el 2022 bajaron tanto que preferí esperar a mejores tiempos. Ahora me planteo buscarles otro destino a esos dólares. Estaba pensando en añadirlos a los fondos que ya tengo, el Fidelity Global Technology y el Amundi MSCI World. En el Amundi MSCI World no te voy a poner problemas, ok. Yo en el momento actual no invertiría en el Fidelity Global Technology. Todo el tema de tecnología, a mi juicio, está bastante recalentado. En cambio, por ejemplo, si quieres elegir algún fondo, digamos, temático, durante el consultorio he hablado, pero ahora te voy a remitir directamente al capítulo 165, donde hablo de un fondo de renta variable que invierte en el sector seguros y un fondo, en este caso también de renta variable, que invierte en tecnología médica, que es el capítulo 276. Yo creo que estas dos estrategias van a funcionar mejor a largo plazo y sobre todo con una volatilidad controlada, rendimientos sostenidos a largo plazo, etcétera, etcétera. Y yo creo que para la cartera que comentas te va a ir algo mejor. Bien, pues hemos llegado al final del capítulo. Pues me despido de todos vosotros. Como siempre, recordaros que si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.